Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo desde la COP16 en Cali con la noticia del día en Colombia, que es la muerte de Iván Márquez, uno de los históricos de las FARC. Es la información, todas las pistas conducen hacia ella, no confirmada, que manejan esta mañana las autoridades tanto de Colombia, del gobierno Petro en Bogotá y del gobierno Maduro en Caracas. Hace un mes fue la última vez que se tuvo alguna clase de contacto con este señor Iván Márquez. Su verdadero nombre era Luciano Marín. Sería, con él se extingue, el grupo de guerrilleros que traicionó el acuerdo de paz del 2016 y que huyó a refugiarse a Venezuela. Cayeron Márquez, Santrich, el Paisa, Romaña, según la versión más precisa, tanto de organismos de inteligencia del gobierno nacional. Márquez habría muerto en una cirugía que se estaba practicando en Caracas por un problema de salud derivado del ataque al que sobrevivió hace ya 2 años. Recuerden, ataque estaba terminando el gobierno Duque, un ataque todavía misterioso, se lo adjudicaron en ese momento a luchas internas, intestinas de estos disidentes de las FARC. Esta vez parece cierto, lo dice el propio Oti Patiño, que es el comisionado de paz del gobierno nacional, que Iván Márquez era un sobreviviente y que ojalá no sea cierta su muerte. Es lo que dice Oti Patiño. Ahora, es cierto también, por otro lado, que Iván Márquez es el responsable de buena parte del terrorismo de las FARC. Esperan seguir en el gobierno nacional acercamientos con estos disidentes en diferentes regiones del país. Márquez había estado ya en un proceso de paz en 1980 y tanto, cuando salió de las FARC y vino a ser senador de la Unión Patriótica. Huyéndole al exterminio de la UP, se devolvió a la guerrilla en el departamento de Caquetá, que fue básicamente lo mismo que hizo tantas décadas después. Cuando le falló él, traicionó el acuerdo de paz y en vez de posesionarse en el 2018 como senador, decidió volver a la guerra. Fundó la segunda Marquetalia diciendo que lo iban a entrampar, que es la tesis de lo que sucedió con Jesús Santrich. Todos ellos terminan muertos en Venezuela. No es la primera vez que se habla de la muerte de Iván Márquez, es cierto, para quienes tienen escepticismo esta mañana, pero repito, fuentes del gobierno Petro, fuentes de inteligencia, fuentes en Venezuela, dicen esta mañana, le perdimos la pista hace un mes y toda la información que se tiene es que Iván Márquez, que estaba a punto de cumplir 70 años, murió en una operación no militar, en una cirugía en Venezuela. Bienvenidos, es la noticia del día, un gusto saludarlos. En la misma declaración sobre la muerte de Iván Márquez, Oti Patiño, el comisionado de paz, anuncia que el gobierno volverá a intentar en Caracas, a partir de la semana entrante, 1 de noviembre, un diálogo exploratorio con el ELN, un diálogo sobre el cual no hay pistas, un diálogo que viene en crisis de hace varios meses. El que está vivo, hablando de los disidentes de las FARC, es Iván Mordisco, retratado en una fotografía de inteligencia del ejército. Le toman una foto solo en una chalupa mientras navegaba en un río del oriente de Colombia. Es una foto mostrada por el propio presidente Petro, se lo ve solo en ese barquito, en esa canoa, con un buzo azul, pantalón verde y una cachucha. La fotografía la publica el presidente, la confirma el ejército, que dan la orden de capturarlo vivo o muerto. Convertido este señor Iván Mordisco, a quienes ustedes ven si están conectados en el canal de YouTube, en la principal amenaza a la seguridad nacional y a esta COP que está en desarrollo aquí en el Valle del Cauca. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos. Les voy a contar del exagerado y catastrófico pronóstico del presidente Gustavo Petro, que ayer, sin ningún sustento técnico, sin ninguna argumentación, dijo que muy posiblemente Chingaza, cuando termine la temporada de lluvias en la que estamos, y pensando en una sequía grande el año entrante, Chingaza va a llegar a 0. Que no es cierto, es posible que Chingaza esté en un bajo nivel del embalse, pero por supuesto no va a llegar a 0. Los embalses Chuza y San Rafael, que son los del mismo sistema Chingaza, de donde viene el agua de Bogotá, están hoy en 44% y nadie, absolutamente nadie, ha pronosticado que se van a secar plenamente, ni siquiera los mismos funcionarios del gobierno. Ayer el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, hizo un comité de manejo de desastre y descartó que en Bogotá se declare la situación de desastre, que es el riesgo, la amenaza, porque aunque estamos en temporada de lluvias, volverá la sequía a comienzos del año entrante.
la declaración, esta advertencia catastrófica, apocalíptica del presidente Petro de que Chingaza va a llegar a cero, significaría quedarnos sin agua en Bogotá, la hizo desde una base militar en Florencia, en Caquetá, respondiendo con razón el alcalde Carlos Fernando Galán, pidiendo pronunciamientos responsables y sin pánico. Otra pelea entre Petro y Galán. Hablando del presidente Gustavo Petro, el que sí le responde aquí en Cali es Alejandro Eder, que está molesto por las acusaciones de que la industria azucarera es la que está generando el desplazamiento de campesinos. Eder, que es hijo de una familia de azucareros aquí en el Valle del Cauca, defendiendo los cultivos de caña de azúcar, diciéndole al presidente, el problema es con los cultivos ilícitos y con la economía ilegal que se deriva de ellos. En Cali, la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed, intenta contener el paro de los mineros, ha invitado a sus líderes a un paro, sin embargo, no hubo la reunión a la que viajó, en teoría, una viceministra en el departamento de Santander. Esta mañana el paro de los mineros se ha crecido, afecta vías en 6 diferentes departamentos de Colombia. A propósito de esta COP, en Cali, donde originamos, les contaré del anuncio que hace la ministra de Transporte, María Constanza García, confirmando el proyecto para construir el tren de cercanías del Valle, que va a unir a Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo, es decir, va a dar la vuelta. El anuncio es la financiación, el dinero, para construir los primeros 23 kilómetros. Buena noticia para los bayunos en caso de que se haga realidad. Y empezaron aquí las grandes discusiones sobre la nube nacional de datos, que es el motivo de la discusión más grande técnica que hay aquí en esta COP16 sobre recursos genéticos, en lo cual están los expertos. Se trata de derivar, de crear un fondo, por un lado, para sustentar el desarrollo de países como Colombia, que ponen la naturaleza, ponen las flores, la fauna, la flora, y los otros, los productores de agroindustriales, los laboratorios, los cosméticos, se quedan con las patentes, es el tema de discusión. Y hablaremos del nuevo capítulo en segundos. Bienvenidos. La denuncia del presidente Petro sobre Pegasus mostró vuelos e itinerarios de quienes, según él, vendieron Pegasus al gobierno Duque. Asegura que en junio del 2021 vinieron desde Israel el gerente del NSO Group, la firma dueña de Pegasus, que recibió el pago por la venta de ese sistema de intercomunicaciones. Un Pegasus que todavía no aparece ni en el Ministerio de Defensa ni en la Policía Nacional. No aparece, en caso de que sea cierta, la denuncia del presidente Gustavo Petro. No se sabe quién lo compró, quién puso la plata, de dónde salió la plata y para qué fue utilizado ese Pegasus. Bienvenidos en segundos el desarrollo de estas noticias. Hoy es el día del financiero en Colombia. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No se ha confirmado, hemos indagado por varias vías, pero hasta ahora no tenemos una confirmación. Pudo haber muerto a raíz de una operación no militar, sino una operación quirúrgica, pero no más. Si murió en Venezuela, claro. El comisionado de paz, Oti Patiño, confirmó que el gobierno trata de verificar el posible fallecimiento de Iván Márquez en Venezuela. El jefe de la segunda Marquetalia se sometió a una operación en los últimos días y se encontraba en un proceso de recuperación. Además, en las últimas horas se conoció una foto de alias Iván Mordisco, el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, quien se encontraba navegando por un río en el Caquetá. El presidente Gustavo Petro. Observaba hoy una foto en un río de estos, no sabemos cuál, de uno de esos jefes de la economía ilícita, ahí está el nombre completo, le dicen Iván Mordisco, en un río del Caquetá solo, o aparentemente solo, en una canoa, en una lancha. Flaco, se nota que ha venido caminando, se nota que viene huyendo. Yo no había visto una cosa tan ridícula que virtualmente nos vayan a arreglar el problema. ¡Mierda! Es el primer paro que hacemos este año. ¡Qué falta de respeto! Molestos se pararon de la mesa los campesinos en Santander luego que el gobierno nacional enviara funcionarios que no tenían poder de decisión y que se conectaron finalmente de manera virtual a la reunión. Entre tanto, sigue el paro minero y campesino en regiones
en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Bolívar y Chocó. Un fuerte reclamo realizó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, al gobierno nacional por enviar a funcionarios que no pueden solucionar los problemas a campesinos que están en paro y bloqueando vías. Habíamos acordado con la ministra que la interlocución era con la viceministra del Medio Ambiente. Llegamos acá a la reunión y no estaba ningún viceministro. Los campesinos dijeron que se paraban de la mesa si no había una representación del gobierno nacional. Nueva pelea entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. Desde Caquetá, el mandatario nacional aseguró que el agua en Bogotá se iba a acabar en el primer semestre del año entrante y por eso era necesario declarar la emergencia. Pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero. ¿Y ustedes se imaginan qué tendremos que hacer con una ciudad de 8 millones de habitantes sin agua? Y de inmediato respondió el alcalde Carlos Fernando Galán reclamándole por entregar información sin sustento. Ni Bogotá ni Chingaza se van a quedar sin agua en el mes de marzo del año entrante. Esa afirmación no tiene ningún sustento técnico. Tenemos que ser muy responsables en las afirmaciones que se hacen en temas tan críticos como el manejo del agua y el acceso al agua para una ciudad como Bogotá. Sin embargo, los expertos del Gobierno Nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo contradicen al presidente Gustavo Petro. El director, Carlos Carrillo, aseguró que todavía no era necesario llegar a la declaratoria de emergencia. Conclusión a la que llegamos, y la votación además nos complace mucho porque se dio por unanimidad, es no declarar en este momento el desastre nacional, pero incluir unas acciones, esto para decirlo en palabras castizas, quiere decir que vamos a buscar la financiación. La Policía de Tránsito de Bogotá está reportando varias afectaciones por el fuerte aguacero de anoche que tuvo tormenta eléctrica y que duró cerca de 4 horas. Hay complicaciones en el tránsito en la autopista norte con calle 100, en la avenida de las Américas con carrera 70, en la avenida calle 80 con carrera 68, entre otros puntos de Bogotá. En Suba, 11 barrios quedaron sin luz, pero el servicio fue restablecido hacia las 4 de la mañana. También hubo cortes en Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos y en el municipio de Madrid, en Cundinamarca. La movilidad en la autopista norte con calle 245 se normalizó tras retirar un árbol caído. Más de 120 senadores y representantes a la Cámara firmaron una proposición que pide eliminar el polémico artículo de la reforma a la justicia que daría beneficios a abusadores de niños y niñas en el país. Uno de los firmantes es el representante Juan Espinal. Y no podemos permitir que en una reforma a la justicia de manera irresponsable, como lo está pretendiendo este gobierno y como lo ha pretendido incluso desde el inicio del gobierno del cambio, que busquen beneficios para los violadores, asesinos. Un juez de Medellín envió a la cárcel a Alexander Quintero, quien es investigado por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con menor de 18 años agravada. Según la investigación, el hombre en 2023 habría abusado en múltiples oportunidades a una menor de edad, específicamente una niña de 8 años, quien reside en la Comuna 13 de Medellín. Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. En Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro denunció que el gerente general de la empresa propietaria de Pegasus llegó a Colombia en 2 ocasiones para recoger el dinero por la compra de este software. Según él, entregará información a la Fiscalía sobre los vuelos que habrían despegado desde un hangar de la policía. En el segundo vuelo, que se lleva el segundo pago final de Pegasus, el 18 de septiembre de 2021, parte y llega el día anterior, ni más ni menos que el director general de NSO Group, el CEO, que fue director de aeropuertos en Israel, es decir, literalmente el gerente general de la empresa dueño de Pegasus. Desde Florencia a Caquetá, en una visita al fuerte militar Larandia, el presidente Gustavo Petro reconoció un aumento en la producción y productividad de la coca y aseguró que se debe al incremento de la demanda en países como China y Australia y otros países de África. La producción ha crecido un poco, pero la productividad se ha disparado. Productividad es la cantidad de sustancia que se puede sacar de una hectárea o de un metro cuadrado, como quiera llamarse. Es decir, la capacidad que tiene la hoja para entregar el alcaloide, que es lo que les interesa a los negociantes de este tipo de sustancias. La ministra de Transporte, María Constanza García, confirmó la cofinanciación para el tren de cercanías del Valle del Cauca. Este proyecto busca unir a los municipios de Cali, Jamundí y Palmira y también Yumbo. Felicitar el trabajo del departamento, de los municipios que hacen parte hoy, que se suman a este proyecto, y ratificar el compromiso de nuestro presidente, de nuestro gobierno, por acompañar la cofinanciación del proyecto Tren de Cercanías del Valle del Cauca, que hoy da un paso importante con esta erradicación.
En medio de un encuentro con jóvenes y mujeres en la COP16 en Cali, la vicepresidenta Francia Márquez habló sobre lo que quería hacer antes de ser activista, asegurando que no era una tarea fácil, pero sí importante para el país. Yo no pedí en mi adolescencia ser activista ambientalista. A mí la vida me arrojó a hacer eso. Yo quería ser era cantante y pasármela bailando, sabroso por ahí. Y fue la vida la que me empujó al activismo ambiental. Se cumplieron las exequias del maestro Egidio Cuadrado. Después de 2 días de parrandas vallenatas, el maestro descansará en paz en Jardines del Recuerdo en la ciudad de Bogotá. En la conmemoración estuvieron presentes artistas y músicos, uno de ellos Carlos Vives. Él seguro que eso es lo que él quería, que lo despidiéramos con esas canciones, con esa alegría, porque ya fueron cambiando las lágrimas a la sonrisa, a los recuerdos. El ejército israelí confirma el asesinato de uno de los líderes más importantes de Hezbollah, el que era el más probable sucesor de Hassan Nasrallah. En tanto, la reunión de 2 horas y media entre Anthony Blinken y Benjamin Netanyahu termina sin acuerdo de cómo aprovechar la oportunidad abierta por el asesinato del líder de Hamás. Mientras Estados Unidos dice que es una oportunidad para la paz, el gobierno israelí apunta que es su oportunidad de aniquilar a Hamás y Hezbollah y terminar con la amenaza de Irán. La selección Colombia sub-17 femenina le dijo adiós a la Copa Mundial de la categoría que se disputa en República Dominicana luego de perder 2-1 frente a España en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la capital de Santo Domingo. A pesar de haberse ido arriba en el marcador muy temprano, antes de los primeros 5 minutos, con gol de Isabela Díaz, Colombia cayó. 2 goles se fueron marcados por España en la segunda mitad por medio de Anaya García y de Iris Santiago. Isabela Díaz fue expulsada, por lo que Colombia terminó con 10 jugadoras. En la tabla, Colombia terminó tercera con 1 punto, el balance es de un empate, 2 derrotas y 0 victorias. 2 goles a favor y 5 en contra.